gritarnos y nos bajamos al primer piso. Mi casa es de 2 plantas y Julio dijo que ya estaba harto, que él se quería matar. Agarró un martillo y se pegó en la cabeza con el martillo. Yo cuando vi que lo agarró, yo metí la mano y alcancé a meter la mano, pero se dio con mucha fuerza. Entonces yo metí la mano y pues me pegó a mí con el martillo. Sí se alcanzó a dar un poquito en su cabeza, pero pues nada más se le hizo un chichón. Entonces cuando yo volteé a la puerta de la ventana, yo vi ese bulto negro grande con sombrero ahí parado y pues no sé, le dije a Julio, de verdad, le dije, algo malo está pasando en nuestra casa, porque esto no es normal. A partir de eso me levantaba yo en las madrugadas y veía pues era un hombre parado enfrente de mi cama viéndonos, y si no lo veía él, veía a esta mujer sin ojos parada enfrente de la cama. Entonces, pues bueno, nosotros fuimos con diferentes médicos, ninguno nos daba respuesta, la niña no respondía a los medicamentos. Y un familiar me dijo, es que la niña tiene otra cosa, es que a la niña le hicieron un mal. Yo no creía en esas cosas. Yo, de verdad, como digo, yo soy como Santo Tomás, yo era como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero pues ya le habíamos hecho de todo. Entonces yo dije, pues bueno, espero que si bien no le hace mal tampoco. Yo la llevé sin esperar nada, simplemente como otra opción para que mi hija estuviera bien, pero pues nunca me acerqué a Dios, honestamente. O sea, sí le rezaba, sí le pedía, pero todavía no, pues no como debía. Todavía yo estaba pues otra vez como que muy baja mi fe, y porque esa siempre había sido mi relación con Dios, como que estira y afloja de mi parte, un momento bien y el siguiente momento pues como que si no existiera. Entonces esta persona me llegó, esta familia me llevó con esta mujer, y pues ya me dijo, ¿sabes qué? Mira, a tu hija le hicieron un mal muy fuerte que era para ti, pero pues como la niña es más vulnerable, pues ella lo recibió y esto y el otro. Y pues yo dije, bueno, pues, o sea, yo no le creí, yo no nada. Me dijo, y es un familiar tuyo. Me describió esta persona y me dijo quién lo había hecho, que porque me tenía coraje, que porque me tenía envidia. Bueno, punto es que yo no creí. Y me dijo, tengo que ir a sacar a tu casa, que tienes varios espíritus, y me describió a esa mujer, a la que no tiene ojos. Me la describió tal cual, cuando yo, pues a mi familia pues de aquí yo no les había platicado nada, porque pues no, yo sabía que no me iban a creer. Es más, ni siquiera yo sabía si lo que estaba viendo era real. Entonces vino esta persona, pues no sé qué tanto hizo en la casa, y pues ahora sí que casualmente, yo decía, casualmente en ese momento la niña le paraban las convulsiones, y pues yo decía, ay, pues qué raro. Pero bueno, yo me dijo a ella, hay que hacerle algo a esta persona que les hizo el daño para que esto. Yo le dije, mira, yo no sé a qué me estoy metiendo. Es más, le dije, yo ni siquiera creo. Le dije, yo no quiero lastimar a nadie porque pues a mí no me consta. Entonces, le dije, no, le dije, simplemente haz pues que mi hija esté bien y ya. Y me dijo, lo que pasa, dijo, es que si no, tu hija se va a morir el día de su cumpleaños. Estábamos a unas semanas de que Julie cumpliera su primer añito. Y pues yo le dije, no, pues no, o sea, no le tomé importancia porque yo no creía lo que ella me decía. Yo decía, ¿cómo va? O sea, ¿cómo algo va a tener tanta fuerza o tanto poder para ocasionar tanto daño? Entonces, bueno, la niña seguía igual, o sea, no había mejoría. Y pues los martes y los viernes a partir de cierta hora era estar, pues ahora sí que a mí me levantaban. Por ejemplo, la niña convulsionaba desde como las 7, 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Y a partir de eso, la niña le empezaban las crisis a las 3:30 exactamente, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y lo chistoso, o que a mí me llamaba la atención, era que a mí me despertaban. O sea, a mí alguien o algo me decía, va a convulsionar. Esa es la voz que yo escuchaba, va a convulsionar. Entonces, pues yo abría los ojos y a los 5 segundos Julie empezaba a convulsionar.
Y yo decía, pues, o sea, ¿por qué? ¿Quién es quien me está hablando? No sé. Y pues bueno, esta persona siguió viniendo unas cuantas veces y él se llegó el día del cumpleaños de Julie. La niña siempre estaba con su cabeza caliente, 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 hirviendo. Le tocabas la cabeza y pues tu primera reacción era la niña tiene fiebre. Cuando la llevaba a veces con las crisis al hospital, lo primero que hacían era preparar el agua porque la niña viene con fiebre. Entonces, ya simplemente al tacto, antes de tomar la temperatura, pero al momento de tomársela la niña no tenía fiebre, o sea, no marcaba el termómetro. Yo tenía como 2 o 3 termómetros en mi casa, tenía digitales, tenía de los de mercurio, de los antiguos, y pues todos me marcaban que la niña no tenía fiebre, pero su cabeza era extremadamente caliente. Entonces, pues me decían que sus crisis eran febriles, pero pues no tenía fiebre. Entonces ya, se llegó el día del cumpleaños de Julie, yo estaba muy triste, yo estaba muy deprimida. Yo de verdad, yo sentía que yo ya no podía más. Yo le pedía a Dios que, o más bien no le pedía, yo decía que yo me quería matar, porque pues si esta persona que nos había hecho el daño, pues me quería ver mal a mí, pues yo prefería darle el gusto a ver a mi hija sufrir. Yo no podía ver a mi hija mal, porque ella ya no se podía levantar, o sea, siempre estaba con una sonrisa en su boca, pero yo la veía cansada, ella tenía mucho miedo, yo lo podía sentir y tenía miedo porque yo también tenía miedo, yo tenía un pavor horrible y yo no la podía proteger, yo no la podía proteger, este, y bueno, ya se llegó ese día, yo les mandé un mensaje a mis familiares de que yo no quería que vinieran porque o a mi casa porque yo estaba muy mal y pues la niña estaba convulsionando ese día mucho. Entonces, esta persona vino a mi casa, la persona que supuestamente nos hizo el mal, digo supuestamente porque pues son cosas que nunca se van a poder comprobar. Pero, pues bueno, vino esta persona y, y no sé a qué vino porque yo acababa de mandar el mensaje y a los pocos minutos vino, entonces me descuidé tantito y esta persona se subió al cuarto de la niña y cuando yo entré al cuarto ella estaba haciendo algo con sus manos hacia atrás, no sé qué estaba haciendo, solamente hacía como una oración y de repente dijo, bueno, ya nos vamos, entonces se fue y pues no sé, o sea, yo no le tomé importancia porque yo todavía no creía en eso, o sea, yo no creía en todo lo que esta persona me había dicho. Entonces ya llegaron los padrinos de la niña, ellos decidieron ir de cualquier manera y yo les estaba mostrando la casa porque teníamos poco tiempo con la casa. Y cuando entramos al cuarto de la niña empezó a convulsionar, horrible, nunca había tenido una crisis de ese tipo. La niña se puso negra, negra y ya no volvió. Tuvo una crisis que le duró 30 minutos. Cuando yo llegué a la Cruz Verde, a donde la llevamos a los servicios médicos, el doctor me dijo que si bien le iba a la niña, que la niña iba a quedar como un vegetal, que la niña ya no iba a hablar, que la niña sí no iba a caminar porque había perdido, pues había estado demasiado tiempo sin oxígeno. Entonces yo me acuerdo haberle pedido a Dios pues que si mi hija iba a estar así, que mi hija no iba a estar sufriendo, pues que mejor se la llevara. Fue un momento muy difícil para mí, para mi esposo, para mi familia. Mi mamá también pues, sufría desde lejos porque mis padres siguen en Estados Unidos. Y bueno, ya pasó eso. Pues a raíz de eso yo lamentablemente y afortunadamente empecé a creer, porque afortunadamente porque gracias a eso también pude ver pues en algún momento ya después de todo eso que pasamos, pues me di cuenta que por dónde tenía que haber empezado a buscar. Y esta persona ya hizo su trabajo, se fue, y otra persona volvimos a meter a la casa. Esta persona venía a hacer oraciones a la Virgen, a Jesús, pero también hacía otras cosas en la casa, hacía otras cosas raras, quemaba cosas, y pues la niña mejoraba, o sea, duraba semanas que si le daban 15 crisis en un día, ya le daban, no sé, 5 o 6. Y bueno, en una ocasión, pues yo ya estaba muy, muy mal, yo ya estaba
emocionalmente devastada, nula de fe. Nunca dudé de la existencia de Dios, pero yo estaba muy enojada con él. Yo le tenía un coraje porque yo le decía, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué permites que le pase eso a mi hija? Si dicen que tú eres un Dios de amor, ¿por qué permites que a una niña inocente la lastimen de esa manera? Que me pase a mí. Ya llegó un punto de verdad en el que yo ya no podía ni siquiera sentir miedo. O sea, porque era tan fuerte la presencia que estaba aquí, que en una ocasión yo una sobrina, una prima que estuvo aquí, sentía que la agarraban de la cara y yo sentía como iba bajando las escaleras. Sentía, o sea, su presencia muy fuerte y ese día nos salimos las dos corriendo, las tres, con la niña, y la niña empezaba a convulsionar, ese día convulsionó 2 veces seguidas. Entonces, pues bueno, yo era mi coraje con Dios, porque yo no podía entender cómo podía permitir que todo eso nos pasara, cómo podía permitir que una niña inocente sufriera y que pues que una familia se destruyera. Entonces, esta persona vino y estuvo aquí un mes, venía cada cierto tiempo a nuestra casa y de repente, así como a la niña le llegaron las crisis, la niña dejó de convulsionar, así, de la nada. Y pues bueno, así estuvimos 3 meses, creo que fueron de esos 3 meses nos supieron a gloria. Ay, perdón, pero antes de eso, sí tuve 2 eventos muy fuertes que también, pues me marcaron demasiado. Me acuerdo que era un viernes y estaba en la noche y la niña estaba convulsionando muy fuerte. Yo me fui a dormir al piso para que mi esposo se durmiera con la niña, tuvieran más espacio y yo le empecé a pedir a Dios. Yo le dije, ¿por qué no me dejas ver lo que ve mi hija? ¿Por qué no me permite? O sea, déjame ver lo que ve ella. Quiero ver, quiero saber, quiero buscar la manera de ayudarla, de verdad. O sea, y pues como dicen, fíjate bien cómo le pides a Dios porque si te concede lo que le pides. Yo ya tenía días escuchando que nuestro closet es de madera, pero pues es nuevo, tronaba mucho, pero no tronaba como que en el mismo lugar, tronaba como que si estuvieran escalando, o sea, el crujido se empezaba a escuchar como que de abajo hacia arriba. Y yo ya tenía tiempo que Julie, que veía que la niña empezaba a seguir algo con la mirada, o sea, como que si anduviera por los techos, en el piso, arrastrándose, pero pues yo veía y pues obviamente yo no veía nada. Y bueno, ese día que me empecé a orar, que empecé a pedirle a Dios, yo creo que no pasaron ni 5 minutos cuando empecé a escuchar ese crujido. Ay, no, nomás de pensar de verdad y acordarme se me pone la piel chinita. Empecé a ver a una cosa escalando el closet. Era una mujer, no sé, una mujer joven, 17 años, me acuerdo que tenía el pelo castaño, y, y al final cuando llegó al techo, volteó la cabeza hacia atrás, completamente, o sea, se me quedó viendo. Yo no supe qué hacer, yo me salí corriendo, yo creo que, no sé si pasados de las 12 de la mañana, de la madrugada, de la noche. Yo me salí corriendo, yo sentía que estaba flotando, yo no sentía que era yo porque yo no podía creer lo que de verdad estaba viendo. Yo dije, esto es una película de terror, yo estoy soñando y me salí corriendo para la calle y de verdad sentí la necesidad de que decir, si pasa ahorita un carro, un camión, yo me le voy a aventar, yo ya no puedo más. Le marqué a mi mamá histérica, mi mamá pues también sufría conmigo, nunca dudó de lo que yo le decía y bueno, ya al poco ratito así quedó, ya me metí a mi casa, me dormí y otra vez a dudar si era verdad lo que vi o yo estaba alucinando. A los 2 o 3 días estaba yo viendo la tele, mi esposo trabaja unos días trabaja de noche y yo estaba sola con la niña, con un temor espantoso. Yo no quería estar sola, me daba pánico estar sola, pero tenía que hacerlo. Entonces, ese día la niña estaba paradita, apenas empezaba a caminar, o bueno, no, ya caminaba, ya tenía más del año. Y empecé a ver que la niña empezaba como a imitar eso que vio.
se paró enfrente de la pared y la niña empezó a mover sus manitas como si estuviera escalando la pared y hacía su cabeza hacia atrás, exactamente como yo lo vi. Ay, no, también ese fue un momento pues que yo me puse muy mal, me puse histérica, no supe qué hacer, no tenía dónde ir, nosotros vivimos un poquito retirados de la ciudad, entonces pues no me quedó de otra más que quedarme en mi casa y pues rezar. Yo ya no encontraba ni por dónde agarrarme. Entonces, otra ocasión, no pasó mucho tiempo después de que yo vi eso, yo me levantaba a veces en la madrugada como que con la sensación de que alguien me hablaba o me veía, y siempre que veía el reloj eran las 3:30, y ay, me causaba un pánico muy fuerte, pero bueno, ese día no creo que haya sido esa hora, eran como las 2:30, y me desperté. Nosotros teníamos un espejo de cuerpo completo, y yo me desperté así de la nada y sentí como la necesidad o el impulso de ir a voltear el espejo hacia la pared. Lo agarré, lo puse en el cuarto de la niña y lo volteé hacia la pared. No sé por qué hice eso. O sea, a eso me levanté, a eso me desperté nada más. Y Julio estaba dormido. Entonces, ya cuando yo me fui a acostar, me dice, ¿no quieres ver quién soy? Y yo le dije, ¿qué? Entonces yo lo volteé a ver y pues él estaba dormido. Honestamente yo no recuerdo si él movía su boca o no, pero la voz que me estaba hablando no era una voz de una persona que está dormida. Era una voz, y ni siquiera puedo recordar si es de hombre, si era de hombre, si era de mujer. Pero me dijo, ¿de verdad no quieres ver quién soy? Y yo todavía yo le decía, ay, ya, cállate, me estás asustando. Y me dice, ve y voltea al espejo y vas a saber quién soy. Ay, no, yo agarré a la niña, me salí corriendo porque cuando yo me levanté, Julio estaba dándome la espalda, entonces él no vio que yo me levanté a voltear el espejo. Y yo me salí corriendo con la niña en la madrugada, asustada, no, otra vez sin saber qué hacer. Y bueno, al poco tiempo, como mencionaba, esta persona vivieron a la casa, hizo oraciones y otras cosas que hacía aquí, y la niña dejó de convulsionar. Así estuvimos 3 meses, pero a partir de después de ese tiempo, otra vez todo empezaba el olor a huevo podrido, empezaban a verse las mismas cosas, y la niña ahora convulsionaba, ya no es de la misma intensidad ni la misma frecuencia, pero ella convulsionaba de cajón una vez al mes, y siempre el día de su cumpleaños, siempre el 23 de cada mes ella convulsionaba. Entonces yo decía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué el 23 de cada mes? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el día? Yo decía, a lo mejor es hormonal. Yo le preguntaba al doctor y me decía, no, pues no, o sea, como que no, ellos no le encontraban coherencia. Entonces, pues fuimos otra vez a buscar otras personas, y no, es que a tu hija la pactaron, con tu hija hicieron un pacto. Y pues yo honestamente pues yo no quería creerlo, pero pues también me recordaba que cuando a mi hija esta persona la cuidó un tiempo, cuando yo me iba a trabajar ella la cuidaba, y yo recuerdo que ella siempre me pedía a la niña, me decía, me la prestas para ir a tal lugar, pero para mí era raro porque yo decía, pero pues si ella la tiene, o sea, ¿para qué me la pide? Si tiene que hacer algún mandado, pues simplemente que vaya. Entonces, yo no sé si mi corazón de madre, o no, más bien yo, o Jesús, Dios me iluminaba, porque a mí se me venían como visiones, y eso era mucho antes de que la niña enfermara. La niña tenía 4 meses cuando esta persona la cuidó, o sea, cuando todo estaba bien. A mí se me venían visiones de la niña, o sea, o más bien no de la niña, de un lugar, de un cuarto negro, como con muchos santos, con muchas hierbas, y como como con santería. Pero yo no creía en esas cosas, yo no, o sea, no tenía yo por qué pensar eso, por qué imaginar eso, no sé, pero pues siempre le decía que no, porque a mí eso me daba miedo. Entonces, pues bueno, el punto es que no, nunca, cuando ella me la pedía, yo nunca se la llegué a prestar. Pero estas personas me decían que no, que pactaron con la niña, pero no se concluyó el pacto, pero por eso la niña te convulsiona pues una vez al mes.
así pasó mucho tiempo. Y cuando Julie pasó su segundo año también en el hospital, porque tuvo otra crisis muy fuerte, no igual que la primera, pero también fue una crisis fuerte. Ella pasó su segundo cumpleaños también en el hospital. Para eso del mes de mayo del 2017, pues nosotros ya no, o sea, ya yo me acuerdo que ya yo dije, ya no voy a meterme más en esto. No sé, yo ya pues tengo que buscar a Dios, tengo que buscar otra manera o sea, la manera correcta. Y mi mamá, me acuerdo que ella me marcaba: hija, ya no te metas con estas personas, que mira, que pedí palabra, y me apareció, y Dios me dio esta respuesta de que las personas que van a esos lugares, y me decía: yo no quiero que tú te vayas a condenar. Y pues bueno, después de tanto suplicar de mi madre, yo le hice caso y empecé a orar, empecé como Dios me dio a entender, porque en realidad pues yo no sé orar, no sabía orar nada. Si ahorita no sé, antes sabía menos. Entonces yo me acuerdo que yo le suplicaba: por favor, o sea, ayúdame, ayúdame. Y yo recuerdo que él me contestaba y me decía: esta es tu lucha. Pero yo no entendía, y me daba mucho coraje, porque yo decía: es que ¿por qué es mi lucha? Si yo no puedo, yo soy una humana. Y otra vez le preguntaba: por favor, ayúdame, y me volvía a contestar: esta es tu lucha. Entonces yo le decía: ay, mamá, es que Dios me dice que es mi lucha, Él me dice que es mi lucha, yo no entiendo. Y pues nosotros ya empezamos a movernos por medio de la iglesia, como todo. Hubieron sacerdotes que nos rechazaron, hubieron sacerdotes que inclusive a mí me juzgaron de loca, que me juzgaron de que estaba nerviosa, de que estaba, o sea, bueno, y pues obviamente sí me desanimaba, porque yo decía: ¿cómo una persona de Dios pues me va a contestar de esa manera? ¿Cómo una persona de Dios me va a rechazar de esa manera? Que no ven a mi hija, o sea, pero pues hasta ahorita entiendo que eran humanos, o sea, que son humanos. Y bueno, para el mayo del 2017, me acuerdo que ese día salimos a trabajar, porque pues ya los gastos de la niña ya eran demasiados, yo ya no me podía salir de trabajar, o eso creía. Íbamos, eran como las 7 de la mañana, salimos de la casa, y yo miré hacia la ventana y vi a esta mujer sin ojos, volteando hacia nosotros, pero hacia el carro. O sea, y yo pues me quedé en shock, porque yo no entendí si de verdad estaba pasando o no. O sea, siempre dudé de todo lo que vi, siempre dudé de todo lo que sentí, porque pues en realidad, pues, o sea, no son cosas normales, no son cosas o bueno, eso creía yo en ese momento. Bueno, normales no son, pero comunes yo ya veo que sí. Entonces, ese día yo estaba como con esa presión en el pecho. Yo le decía a mi esposo: es que algo nos va a pasar, es que algo nos va a pasar, es que yo siento que algo nos va a pasar. No, que mira, que tranquila, que esto. Y bueno, el punto es que ya al regresar del trabajo veníamos en un en un semáforo, y pasó un camión y nos chocó de frente, porque se cruzó el alto, esta persona, se pasó el semáforo, perdón, y nos aventó unos cuantos metros. Pues afortunadamente no nos pasó nada, pero el carro fue pérdida total, o sea, perdimos carro. Para eso ya habíamos perdido demasiado dinero. Mi esposo tiene un buen trabajo, yo tengo un buen trabajo, tenía un buen trabajo, entonces económicamente o sea, no nos debía faltar el dinero, porque o sea, nos sobraba para poder solventar todos nuestros gastos. El punto es que el dinero no nos rendía. Yo me acuerdo que yo me sentía como que oscura, yo me acuerdo que yo sentía literal que caminaba con una oscuridad arriba de mí, y personas me agredían de la nada. O sea, de repente yo iba en el transporte público y llegaban así, me pasó varias ocasiones que llegaban y me golpeaban las personas, o sea, las mujeres en este caso. Y pues obviamente yo con todo lo que traía, y pues yo también me ponía a pelear, pero yo decía: ¿por qué me agreden? O sea, ¿por qué me ven así?
Inclusive a veces yo iba con la niña y me decían, no, mira, a tu hija le hicieron un mal, así gente de la nada. Y pues yo, honestamente, pues yo me estaba volviendo loca, y ya después de que pasó ese accidente, pues ya, ya decidimos acercarnos a la iglesia. Nosotros fuimos con un sacerdote de aquí de Guadalajara, un sacerdote muy conocido, y pues él nos dijo, ¿saben qué? O sea, yo hablé con él unos pocos minutos, me dijo que la niña sí tenía algo pues muy fuerte, pero que no nos iba a intervenir mientras no estuviéramos casados, porque todavía nunca pensamos en eso. Y dijo, no puedo hacer nada si ustedes no están casados, porque mientras no estén casados no van a tener la protección del sacramento. El sacramento del matrimonio es muy poderoso, y pues tienen que casarse, o bien casados o bien dejados. Esas fueron sus palabras. Entonces, pues nosotros decidimos pues casarnos. En realidad, yo creo que tomamos esa decisión porque pues ya estábamos más para allá que para acá, honestamente. Yo sabía que lo quería mi esposo, pero yo no podía estar con él, yo no podía, o sea, me caía mal, yo le tenía mucho rechazo, y yo sabía que también él a mí. Entonces, pues decidimos casarnos, pero todavía no, porque para eso pasó mucho tiempo. Siempre se nos ponían dificultades antes de casarnos, siempre se nos ponían trabas pues muy fuertes, y económicamente pues nos quedábamos sin nada, no teníamos nada, no nos rendía el dinero para nada. Entonces, pues ya, empezamos a hacer que las pláticas, empezamos a hacer que todo para casarnos, pero mientras hacíamos todo ese proceso, empezamos a llevar a la niña a los grupos de oración. Aquí en Guadalajara hay un grupo grande carismático, y van sacerdotes invitados de muchas partes, sacerdotes muy preparados, y empezamos a ir a ese grupo carismático. Pero pues llegó un punto, honestamente, de que yo también ya no quería ir a esos grupos porque la niña se ponía peor. Nosotros era también los miércoles, llegábamos de esos grupos y mi casa estaba mal, o sea, mi casa olía feo, olía huevo podrido. Hubo ocasiones que la bañera de mi hija, es una bañera grande, pesada, me la aventaban desde el baño hacia el pasillo, y pues, o sea, ¿qué explicación le daba si eso, o sea, no podía salir rodando? Empezaban más las agresiones hacia mí. Mi esposo le tocó ver varias cosas, pero no tanto como a mí. Él llegó a ver a la persona sin ojos, y él también empezó a sentir, pues sentía cosas, pero pues él como que no le tomaba tanta importancia, o no las sentía tan fuertes. Yo descubrí por medio de mi mamá que el rosario de liberación, yo no sabía que existía un rosario de liberación. Y yo ponía YouTube, pero cuando empezaba a rezarlo, yo me ponía muy mal. O sea, yo sentía que me presionaban la quijada, me agarraban de las manos, y lo que más me llamaba la atención es que yo no podía ver, se me nublaba la vista por completo. Y era esa sudoración de que se me trababa la lengua, y ese dolor físico porque me apretaban muy fuerte, me apretaban mis manos, yo sentía las manos en mi quijada, y pues también ya tenía yo, o sea, ya ni siquiera era miedo, pues ya no sabía qué hacer, porque el siguiente día la niña amanecía peor, amanecía con unas crisis muy fuertes, muy fuertes. Entonces, pues decidimos acelerar el proceso para casarnos. Yo empezaba a leer la Biblia, empezaba a pedir palabra, y en una ocasión fui al grupo carismático que estaba en la colonia donde vivíamos antes, donde tuve el retiro de evangelización, y pues yo les expuse mi caso, les dije, ¿saben qué? La niña está así, así, y empezaron a hacerle una oración a la niña muy fuerte. Yo vi que mucha gente se puso muy mal. Una muchacha, me acuerdo, que empezó a llorar y a gritar muy feo, y pues yo iba desesperada porque pues yo decía, es que a lo mejor estoy loca, es que a lo mejor pues no, o sea, nada de lo que estoy viviendo es real. Entonces esa muchacha se me acercó y me dijo, tú no estás loca, quiero que sepas que tú no estás loca. Dijo, lo que estás viviendo es verdad. Dijo, yo vi
Y pues yo no les platiqué a ellos qué pasaba, simplemente les dije muy a grandes rasgos de la situación y esta persona me dijo, al lado de la niña, porque yo llevé ese día a mi hija, hay un animal, dice, no sé qué animal sea, pero es un demonio, dice que está al lado de la niña rodeándola y está un hombre al lado de ti, muy alto, con un sombrero. Dice, y está ahí, dice, ese animal está horrible y este animal se arrastra en el piso y anda como por las paredes, andaba en todas las paredes de la iglesia. Y eso yo todavía no les había contado porque yo todavía no había compartido mi testimonio en la iglesia. Y pues esa fue una manera en la que pues yo también acepté lo que estaba viviendo y que no era, o sea, que era real. Llegaba yo a mi casa y pedía palabra y pues era lo que yo sabía hacer, pedirle a Dios, pero cada que yo le pedía, por favor ayúdame, él me contestaba lo mismo, esta es mi lucha. En una ocasión claramente yo vi que ese día yo llegué con una fe, porque yo ya no, yo decía, si ya no tengo fe, yo ya no tengo nada. Yo ya no voy a tener paz, yo ya no tengo, no voy a tener con qué luchar contra esto que estamos viviendo. Yo me armé de valor y le perdí el miedo por completo a todo lo que sea que estuviera aquí. Sí me generaba ansiedad, sí me ponía nerviosa, pero una vez recuerdo que iba subiendo las escaleras de mi casa y yo vi a esa mujer ahí parada enfrente de mí y yo le dije, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? Lo que quieras es conmigo, no con mi hija. Y yo vi claramente, no sé cómo explicarlo, cómo lo viera, pues como una visión, era como si hubieran puesto una película, pero yo vi que Jesús estaba con su túnica blanca aventando todo lo que estaba, o sea, como animales en mis escaleras. Yo recuerdo que ese día la niña durmió toda la noche, ese día la niña no tuvo ninguna crisis. Entonces ahí entendí pues que él era la única respuesta y ahí pues mi fe creció y creció mucho porque yo sabía que dentro de toda esa oscuridad ahí estaba él. A mí siempre me avisaban cuando la niña iba a convulsionar. Yo no sé, tampoco recuerdo la voz, si era de hombre, si era de mujer, pero era una voz muy suave que me decía, la niña me decía, va a tener una crisis. Esas eran las palabras y si yo estaba abajo limpiando, yo iba corriendo hacia arriba y a los pocos segundos la niña convulsionaba, inclusive aunque no estuviera con ella. Si mi esposo se quedaba con ella y yo iba trabajando, yo iba caminando rumbo a mi trabajo y de repente escuchaba esa voz y le marcaba a mi esposo, vete con la niña porque va a convulsionar. Y me decía, ¿cómo supiste? Y pues yo le decía, es que a mí me avisan, a mí me dicen. Entonces nosotros ya estábamos preparando pues lo que teníamos que preparar para casarnos y en mayo del 2018 nos pasó otra tragedia. Íbamos a tener nuestras primeras vacaciones familiares. Para ese entonces pues ya no estábamos Julio y yo tan mal como pareja. Yo creo que en el momento que yo dejé de tener miedo, en el momento que yo dejé de confiar más bien que yo empecé a confiar en Dios, muchas cosas cambiaron en nuestra casa. Entonces ese día nos íbamos a ir de vacaciones y la niña estaba convulsionando mucho esa noche y yo recuerdo que me dio como parálisis del sueño, como eso de que le dicen que se te sube el muerto, pero yo estaba despierta y de repente empecé a ver imágenes como una película y me empezaron a decir, quieren acabar con ustedes y van a tener un accidente de carro. Y conforme me iba explicando esa voz qué era lo que nos iba a pasar, yo veía bien, yo lo estaba viendo como una película. Yo vi, me decía más bien la voz que alguien nos había echado tierra de accidente a nuestra casa. Yo sinceramente yo no sabía que era eso, yo no sabía que era tierra de accidente, yo nunca había escuchado ese término. Y yo veía a una persona porque traía una sudadera de esas de las de gorro que estaba fuera de la casa echando algo. Entonces, eh, ya cuando yo me pude recuperar, de verdad, y que me pude mover, yo sentí a esa mujer
sin ojos, que me agarró del cuello y sentía sus dedos en el cuello y me empezó a ahorcar, me empezó a presionar y pues me moví y no sé, pude retomar como que el conocimiento y bueno, ya pasó ese lapso de tiempo o ese evento y pues yo le dije a mi esposo, sabes que yo no quiero ir, mira que me dije, yo vi esto, que no va a pasar nada, no, es que sí va a pasar. Nos pusimos, nos hincamos, nos pusimos en oración y pues yo le pedí a Dios, cuídanos, protégenos, no podemos permitir que sigan interfiriendo con nuestras vidas de esta manera. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, por favor, protégenos. Bueno, nos pusimos en oración y yo creo que teníamos 10, 15 minutos de haber salido de la casa cuando llegó una troca, una camioneta pick-up, y se nos estrelló por la parte de atrás y quedamos como, nos estrelló con otro carro que estaba adelante de nosotros y pues el carro ese también fue pérdida total, todo el frente se destruyó. Afortunadamente pues no nos pasó, o sea, nosotros no pasamos a mayores y esta vez sí estuvieron las lesiones un poquito más fuertes porque yo me acuerdo que sentía mucho dolor, o sea, de cadera, de espalda, pero pues no llegó a más. Nosotros decidimos irnos con nuestras vacaciones y eso fue cuando yo revisé los documentos de la aseguradora, vi que había sido exactamente un año del primer accidente que tuvimos. El primero fue el 6 de mayo del 2017 y el segundo fue el 7 de mayo del 2018. Entonces, pues para mí eso no fue ninguna coincidencia y eso que yo vi en ese momento, pues tampoco me lo había imaginado. Entonces, pues nosotros seguimos igual pidiéndole a Dios, rezando. Yo me acuerdo que ponía aceite y ponía alrededor de mi casa, rezaba lo de San Benito, las oraciones de San Benito, de San Miguel Arcángel, hasta donde podía, porque había veces que yo ya no podía rezar porque se me nublaba la vista, yo ya no podía ver. Entonces, para septiembre nos casamos. Después de nuestras vacaciones pues me di cuenta que estaba embarazada por segunda vez. Nosotros habíamos ido al doctor ese mismo año, en el mes de enero, y pues yo me quité mi método anticonceptivo porque pues no me cayó, yo me sentía muy mal y el doctor aparte nos dijo que yo tenía demasiados quistes. Yo no reglaba, yo duré como un año y medio sin reglar, entonces dijo, es imposible que tú quedes embarazada. Yo me acuerdo que me quitaron mi método anticonceptivo y creo que nomás reglé esa vez y en el mes de junio y en el mes de agosto me dijeron que estaba embarazada, me enteré que estaba embarazada. Pues obviamente muy feliz, pero al mismo tiempo con mucho miedo, con mucho miedo porque yo decía, ¿qué va a ser de este bebé? O sea, ¿qué va a pasar con este bebé? Entonces, pues ahora con más fuerza teníamos que seguir buscando a Dios y buscar los caminos de Él para encontrar la sanación de la niña, porque pues ya no podíamos echarnos más tierra de la que ya teníamos con otro tipo de personas, con otro tipo de ayudas, con el ocultismo. Entonces, nos casamos en el mes de septiembre. Y como para octubre o noviembre, por fin pude tener mi cita con el sacerdote exorcista. Primero teníamos que ir a exponer nuestro caso y ya los sacerdotes, y pues tienen gente muy preparada, pues que ya determinan que si es algo que necesita una atención especial o atención psicológica. Cuando yo llegué, yo les mostré las evidencias que yo tenía fotos, yo tenía videos, y el sacerdote aceptó verme al día siguiente y nos hizo un exorcismo. Yo no me acuerdo de mucho, yo estaba embarazada, tenía 6 meses de embarazo, y el sacerdote dijo que nos iba a hacer un exorcismo, pero pues yo nunca imaginé que iba a tener como la reacción pues que tuve. Yo sí me sentía como que algo me quería influenciar, porque yo sentía en ocasiones una necesidad, ni siquiera era como una compulsión de querer lastimar a mi hija,
pero yo sabía que no venía de mí. Yo a veces, o sea, de verdad era, en ocasiones era más fuerte que yo esa sensación. Cuando iba al templo yo sentía esas ganas y esa necesidad de golpear a los sacerdotes, de maldecirlos, pero yo luchaba contra eso, era una lucha constante de todos los días, porque yo decía, es que eso no viene de mí. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hija. ¿Cómo la voy a lastimar? ¿Cómo le voy a hacer daño? Esto es otra cosa. Entonces, ese día cuando el padre inició la oración, yo no me acuerdo de muchas cosas. Yo nada más recuerdo que empecé a sentir un coraje y un odio hacia el sacerdote, y ya cuando volví a recordar, o cuando, no sé, tomé conciencia, yo me acuerdo que yo estaba como muy cansada y empecé a vomitar como sangre, como bolas de sangre. Y me dice mi esposo que ataqué al sacerdote, y pues la que reaccionó al exorcismo era yo. Entonces la niña mejoró un poco, no del todo, y en el grupo de oración carismática me dijeron, ¿sabes qué? En este pueblito aquí de Jalisco está un sacerdote que te va a poder ayudar, mira que el sacerdote es muy bueno. O sea, se empezaron a abrir los caminos, y Dios nos empezó a poner a las personas indicadas para la sanación de Julie. Nos fuimos a ese fin de semana a ver al sacerdote, porque también una tía que vive cerca de ese pueblo me marcó, porque otra tía le dijo y me dijo, ¿sabes qué, mija? Que hay un sacerdote, y resulta que era el mismo sacerdote. Lo fuimos a ver. Para eso Julie ya estaba muy mal otra vez, ella le daban las crisis, ya no tan seguidas, no se le daban como 8 a 10 al día, pero le daban más fuertes que las primeras veces, le daban muy fuertes. Entonces, ella ya tenía días sin comer, y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vámonos, le dije, o sea, llegamos, el sacerdote nos escuchó, vio a la niña y nos dijo, ¿sabes qué? Tu niña sí tiene algo muy fuerte, y pues dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, quédate a la misa de liberación. Y cada que yo llevaba a la niña a misa era un llorar de ella, era un gritar de ella, y nos decía, a veces se me acercaban personas. Ese día se me acercaron 2 personas y me dijo, mi hija, tu hija la están acechando demonios, la están acechando espíritus. Pero pues yo decía, y yo entre mi hija, ¿qué hago? O sea, ¿cómo se los quito? El padre nos dijo, no te preocupes, dice, yo voy a ir a tu casa, voy a hacer un exorcismo, dice, porque en tu casa hay algo. Y yo le decía a mi esposo que antes de que todo eso, yo soñaba que afuera de mi casa tiraban cosas, teníamos un árbol pequeño, y yo sentía que, o sea, estaba segura que ahí había algo. Entonces, pero nunca, honestamente, nunca me animé, nunca me atrevía a escarbar, nunca me atreví a nada de eso, porque yo dije, y ya que lo haga, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, no. Pero eso era un sueño constante. Yo soñaba con personas que nunca en la vida he visto, y me llevaban a un lugar como en un bosque, y me mostraban todas las cosas, sacaban cosas enterradas y me decían, mira, por eso tu hija está enferma. Sacaban, no sé, como oraciones, prendas de la niña. Y bueno, yo decía, pues puede ser también por lo que estamos viviendo, por lo que me han dicho. O sea, nunca le tomé tanta importancia a los sueños que tuve. También tuve sueños muy bonitos. Una vez soñé, no sé qué virgen sea, pero en la casa de mis abuelos estaba una virgen rodeando la casa, abrió su manto, y era una virgen con un manto azul. Y me acuerdo que caían bolas de fuego en la parte de atrás de ella, y que pues me decía que todo iba a estar bien. Entonces pues empecé a ver muchas señales positivas, mucha gente que se involucró en el caso de la niña. El sacerdote vino para eso del mes de noviembre, si no me equivoco, hizo el exorcismo en la casa, y así como ese día, cuando el padre estaba haciendo el exorcismo, mi casa se puso hirviendo, era un calor, verdad, intenso. Y la niña ese día no había tenido crisis, el sacerdote vino en un viernes, la niña no había tenido crisis,
y en cuanto el padre empezó a hacer la oración, la niña cayó y se empezó a retorcer en el piso. Muy feo. El sacerdote nos dice, esos son paroxismos, tú no te preocupes, la niña va a estar bien. O sea, él estaba muy tranquilo, él nunca, o sea, siempre mostraba una serenidad. Y pues bueno, cuando él se fue, la niña ese día convulsionó como 6, 7 veces en una hora. Eso nunca había pasado. Yo le marqué al sacerdote porque me le iba a llevar al hospital. Me dijo, no te preocupes, esa es la patada del ahogado. La niña va a estar bien, yo te lo aseguro. Ten fe, ten confianza, ponte a orar y tu hija va a estar bien. Y pues así pasó. Casualmente en ese momento yo decía, es que no puedo creer, o sea, ¿cómo? Porque yo todo el momento estuve incrédula de todo lo que vivimos, y ese día recuerdo que la niña durmió toda la noche. La niña tenía meses sin dormir toda la noche porque ella convulsionaba de noche. A partir de las 3:30 era crisis tras crisis, cada 2 horas le daban aproximadamente. Y al siguiente día recuerdo que no tuvo ninguna crisis, al tercer día tuvo como dos. O sea, las crisis le disminuyeron, yo creo que a menos de la mitad, y para el siguiente viernes la niña ya no volvió a presentar ninguna crisis. Y a partir de esa fecha, que fue, no me acuerdo si fue noviembre, no fue noviembre, fue a finales de diciembre, o a principios de enero, y del año 2000, pues desde el 2019, porque fue cuando nació mi hijo, se llama Julián, y la niña ya no presentó ninguna crisis a partir de ese momento y hasta la fecha. La niña sigue bien, ya primero Dios, porque ella sigue llevando su control con el neurólogo, y ya le empezaron a retirar los medicamentos. Ella todavía no habla, pues le quedaron algunas secuelas, y sobre todo conductuales, en su conducta pues sí le batallamos un poquito, y en su lenguaje, pero de ahí en más, pues para todo lo que vivió esa niña, la niña está bien. Y pues bueno, pero para esto pues ya mi casa está bien, ya la niña está bien. eh, Creo que no le podemos pedir más a Dios, porque yo sí de verdad pensaba que la niña iba a quedar con secuelas muy muy graves, y pues yo sigo, a pesar de que aún desconozco de muchas cosas de Dios, de cómo orar, de cómo muchas cosas, yo sigo viendo pues muchas manifestaciones en mi casa, sobre todo de la Virgen. Y yo sinceramente, yo siempre le pido a Jesús. Yo nunca me he referido a la Virgen, nunca me he dirigido a la Virgen, y ella es la que se ha manifestado más en todo este proceso. Hace como 2 o 3 semanas yo estaba en mi cuarto de noche, y en el closet donde pasaba todo eso yo vi a la Virgen claramente. O sea, fueron unos segundos, pero estaba ahí. Ahora entiendo que si Él me permitió y nos permitió vivir este proceso tan fuerte, tan difícil, fue porque pues hasta cierto punto yo se lo pedí. Hasta no ver, no creer. Entonces yo siempre digo, si existe algo tan oscuro que pueda dañar a una persona, ¿cómo no va a existir Dios? ¿Cómo no va a existir? O sea, no, o sea, tiene que estar ahí. Entonces esa era como que la manera en la que yo decía, es que Dios existe. Y pues ahorita es diferente. Ahorita yo siento, es un sentimiento humano el que yo tengo hacia Dios, porque yo antes decía, es que, o sea, sí lo quiero, sí existe, pero yo no sentía como que ese amor. Y ahorita es como, yo siento que lo amo. O sea, siento así como yo amo a mis padres, como yo amo a mis hijos. O sea, un sentimiento humano es lo mismo que yo siento hacia él, y una sensación de que está vivo, de que está aquí, de que está cerca de nosotros. Y pues eso me da mucha confianza, y yo sé que nos va a seguir ayudando a salir de este proceso, porque pues ahora las secuelas son emocionales. La niña tiene exactamente 1 año y medio sin convulsiones, pero pues ahora las secuelas que nosotros estamos viviendo, sobre todo yo, han sido todas pues emocionales, con no depresión, pero con ansiedad, con el miedo de que esto vaya a regresar, porque sé que todavía me falta mucho, me falta más confianza en Dios, pero pues ahí estamos, paso a paso, y aprendiendo cada día, y con la disposición de seguirlo.
Amén. Pues mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio muy interesante. Te pido que por favor lo compartas, ya que hay muchas personas que están pasando por una situación similar y pues muchas veces es difícil que la gente crea, pero las cosas existen, Dios existe, Dios es real. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones, hermanos.